Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Bienvenidas y bienvenidos a Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos donde tratamos temas de derechos laborales, de derechos sociales, siempre desde la perspectiva feminista. Bienvenida, Luz. Hola, Monse, y muy actuales. Tenía unas ganas de verte porque es que hoy te traigo un tema, pero que es muy importante y muy actual. Bueno, siempre tratamos temas de actualidad, lo acabamos de decir, cosas que interesan al colectivo. No. Te estoy hablando de un temazo que es muy personal y que tenemos seguro que encima de la mesa, bueno, cuando nos vayamos reuniendo, todo el mundo seguro que este problema lo tiene. Muy personal. ¿Me vas a contar una anécdota? Pues me encantaría, porque este tema me toca muy de cerca y nos toca de muy de cerca a todo el mundo. Pero no te voy a contar una anécdota porque me quita el sueño y me pongo muy nerviosa. Oh, qué tremenda te estás poniendo, Luz. Yo no te reconozco en este registro nuevo. Me estás dando hasta miedo. Bueno. Mira si te digo. Y por eso nos hemos puesto de todo negro. De negro, ¿no? ¿verdad? Que da miedo este tema. No hagas spoiler. Bueno, no quiero darte miedo, pero realmente es muy preocupante porque vamos a hablar de vivienda y del precio de los alquileres y de qué pasa que cuando de repente te llega una llamada de tu casero y dice, oye, que vamos a subir el alquiler. ¿Cuánto? Bueno, pues ya veremos, ¿lo voy a poder pagar? O que de repente, necesitas una casa y vas a comprar una casa y es imposible conseguir una hipoteca a los precios que tienen. Pues tienes razón. Es un tema muy actual y, de hecho, tanto que entre 2026 y 2027 se tienen que renovar casi 600.000 contratos de alquiler que venían de la pandemia de 2020 y posiblemente este problema del que estamos hablando se agrave o si no se toman medidas, porque en realidad es un tema muy actual, pero también es un clásico. Porque desde que yo recuerdo, el tema de la vivienda en España existía, es un tema estructural. De hecho, yo voy a contar mi pequeña anécdota. Cuando yo me vine a Madrid a estudiar, desde mi pueblo, desde Las Pedroñeras, los alquileres están muy caros. Tan caros que yo me fui a una residencia de monjas, porque era lo más barato que había. Las Pedroñeras, que recordamos que es el pueblo de los ajos. Sí, vamos a tener que hacer allí una especial. Sí, pero a ver, Monse, esto no me lo puedo creer. Las monjas no sabían que eras una Stroyer, sindicalista, feminista, de izquierdas. ¿Cómo te dejaron vivir en la residencia? Bueno, me tenían ahí un poco como el elemento exótico de su residencia. O sea, que le daba vidilla. Le daba vidilla, pero es verdad que yo lo elegí porque era lo más barato. O sea, el alquiler era una locura ya entonces. Luego me quise comprar una casa y las hipotecas estaban altísimas. Luego, acuérdate, llegó la crisis del 2008, todo el tema de las hipotecas, todo el tema de los desahucios. Nuevamente crisis, o sea, el problema de la vivienda estructural en España. Completamente de acuerdo, y no vale eso de decir que antes estábamos mejor, ¿no? Este es un problema que viene, bueno, pues desde que había que habitar las cuevas y había que discutir quién cabía, quién no cabía, porque no había bastantes cuevas. O sea, este es un problema permanente, pero ahora mismo ya es un problema que prácticamente interfiere con la vida de todas las ciudadanos y las ciudadanas. Sí, es verdad que nosotros fuera nostalgia, no vamos a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ahora es una preocupación constante que, como tú dices, atraviesa a toda la sociedad y yo creo que a todas las edades, ¿no? A todas las edades, absolutamente. Pues ya te digo que tiene problema mi hija, lo tengo yo y lo tendrán mis nietos, cuando los tenga. Inés, cuando los tenga. Bueno, de hecho, tanta razón tienes que luego va a venir Belén, de Sindicalismo sin Canas, ya sabéis, nuestra compañera, que nos va a tratar el tema de la vivienda desde la perspectiva de los jóvenes. Eso es así, pero lo que estábamos hablando nos afecta a todos, a jóvenes. Antes era un problema que se asociaba más con la juventud, pero ahora está en todas las capas, es intergeneracional. Es intergeneracional porque afecta a jóvenes, a tu hija, pero también te está afectando a ti en un momento determinado. De hecho, yo leí el otro día un informe de Provivienda que se llamaba una llave para nuestro futuro, vivienda y envejecimiento en comunidad, que conectaba todo esto que estábamos hablando hoy, ¿no? Y es que, por un lado, las generaciones más jóvenes
acceden cada vez menos a la vivienda en propiedad. De hecho, según los datos que el propio informe aportaba, la tenencia de una casa entre menores de 35 había disminuido del 66% en 2002 al 31,8% en 2022. O sea, eso es una realidad. Al mismo tiempo, el alquiler se está encareciendo y los contratos son cada vez más inestables, con lo cual se incrementa el riesgo de exclusión también en la vejez, riesgo de exclusión residencial. Completamente de acuerdo con este informe, porque es que lo vivo en primera persona. Ya sé que tú crees que yo tengo 30 años, pero tengo 65. Que no soy vieja. Te delata un poco el pelo blanco. Bueno, no soy vieja. 65, muy bien llevados. Este informe también nos dice que el 22,7% de los hogares encabezados por personas mayores de 65 se encuentran en exclusión residencial. Es que esto es muy grave. Muy fuerte, sí, muy grave. Y claro, es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando de exclusión residencial a ciertas edades. A ti te suben el alquiler, dependes de una pensión y según qué pensión lo podrás pagar o no. Y hay mucha gente que aquí vive con la pensión mínima, ¿no? Y además, hay que pensar que hay personas que a lo mejor han estado 60 años en una casa y de repente te dicen, oye, no, que te vayas, cuando está finalizando tu vida. Es un drama impresionante. Y no solo pasa, porque muchas veces dicen, bueno, en las ciudades principales, en Madrid, en Barcelona, pero no solo pasa en las grandes capitales, pasa en las islas. El otro día me comentaban en Salamanca, es un problema realmente muy grave. O sea, pasa en todas partes. Sí, ahora que has mencionado las islas, de esto mismo nos va a hablar nuestra compañera Mónica en El Cuñadísimo, que va a tratar el tema de cuando a un empleado público le dan una plaza, pues en una ciudad como puede ser Mallorca, como puede ser la isla de Ibiza, ¿qué hace? ¿Cómo se busca la vida? ¿Qué problemas va a tener con el alquiler? De esto va a tratar El Cuñadísimo de hoy. Claro, porque es el trabajo más dónde voy a vivir, y si no tengo dónde vivir, pues no puedo aceptar esta plaza después de haber estudiado. Bueno, lo va a contar Mónica muy bien, pero fíjate que los compañeros y compañeras de las islas, de Canarias, de Baleares, nos cuentan historias que son de no creer, de garajes, por ejemplo, que han hecho habitaciones con baño fuera y que cobran 600 euros por un zulo, o de personas que dicen, bueno, pues voy a dormir en una caravana, un profesor, una profesora que termina durmiendo en caravana porque no tiene sitio donde ir. Y eso se está trasladando incluso a Madrid, que también se están dando esos casos de gente interina. Sí. O sea que al final se están extendiendo muchos Madrid, en las islas y, como tú has mencionado, hasta Salamanca. Y luego otro tema, porque aquí hablamos de todos los problemas, pero le damos el enfoque feminista, ¿no? Te pones las gafas moradas y te das cuenta que nuevamente la crisis de la vivienda afecta más a mujeres que hombres, porque estamos hablando de alquileres que suben, hipotecas que son altas, precios para comprar una vivienda a los que no se puede alcanzar, y ahí las mujeres, hay una brecha salarial que opera, tienen menos recursos, tienen sueldos más bajos, los hogares monoparentales normalmente los encabezan ellas y es un problema añadido, pero es que también tienen las pensiones más bajas, con lo cual si este problema te llega con más de 65, vuelves a estar más afectada que un hombre, ¿no? Completamente. Bueno, de hecho, tenemos que dar una primicia, tenemos una compañera que va a tener una niñita y también tiene problema de la vivienda, o sea, es que la tenemos todas. Y cuando son familias monoparentales, como tú explicas, es muy difícil porque pagar un alquiler entre dos es difícil, cuesta, sí. Pero una sola es muy complicado. ¿Y qué pasa cuando somos víctimas de violencia de género? Muchas veces dicen, ¿pero por qué no le deja? Pues que se vaya, ¿pero a dónde me voy a ir? No con los fácil, churumbeles, ¿no? Debajo de un puente. O sea, es un problema muy grave que además repercute más en las personas con vulnerabilidad, pues por ejemplo, claro, mujeres... Que tengas que vivir con tu agresor porque no te puedes ir a otro sitio. Totalmente. Claro. Eso es así que está claro que la vivienda es un problema complejo, es un problema poliédrico y que desde luego merecía un sindicalismo sin barba porque es un determinante clave de desigualdad social y también de género, como estamos viendo. Bueno, pues para hablar de este tema hemos invitado a Andrea Jarabo de Provivienda. Hola Andrea, ya está con nosotras y tenemos muchas cosas que comentar. Pero antes te vamos a presentar, ¿vale? Perfecto. Bienvenida Andrea. Si te parece, Luz, sí, vamos a dar unos datos para situar a Andrea y también a su organización.
Andrea es responsable de comunicación e incidencia de Provivienda, una asociación que lleva desde 1989 tratando el derecho a la vivienda. Vamos, casi 40 años de experiencia trabajando para que todas las personas disfruten del derecho a una casa en igualdad de condiciones. Y lo que es muy importante es que os ocupáis de situaciones muy graves, como garantizar el alojamiento a personas migrantes, a personas refugiadas que están buscando asilo, jóvenes sin hogar, o sea, víctimas de desahucios, o sea, situaciones que realmente te rompen un poquito el alma, ¿no? Totalmente. Eres licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad Comunicación, Cambio Social y Desarrollo, máster en Ciudad y Urbanismo por la Universidad Oberta de Cataluña, la especialidad Políticas Públicas y Derecho a la Ciudad. Has desarrollado tu carrera profesional e investigadora en el ámbito de la comunicación y las políticas de vivienda, participando y coordinando varias publicaciones especializadas en este tema, ¿no?, relacionadas con el tema. Bueno, o sea, un currículum preparadísimo, impresionante. No sé, nos quedamos un poco... Una mujer sobradamente preparada, que esto nos encanta, porque este tipo de cuestiones hay que plantearlas con datos encima de la mesa. Y hablando de datos, me imagino, te pregunto, no sé cómo hacer esto, no sé, me sale un poquito, ¿tienes vivienda digna? Yo soy una afortunada, he de decir que soy una afortunada y sí que tengo vivienda digna. Hasta hace poquito, bueno, aún sigo viviendo en alquiler, pero lo cierto es que me han cancelado ya, se me ha acabado el contrato, entonces estoy en búsqueda de nueva vivienda, así que nada, estoy en ese proceso. En el problema, ¿no? Claro, en el proceso de cambio, pero bueno, en principio sí que soy una afortunada en ese sentido, sí. Pues mira, vamos con una primera pregunta que yo creo que nos va a dar un poco una aproximación al asunto. Hemos adelantado que el problema de la vivienda no es algo nuevo, de hecho, en Provivienda lleváis ya 4 décadas con este tema, he intentado trabajar pues con personas vulnerables para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, y en 4 décadas el problema no ha mejorado, es que casi ha empeorado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué factores operan para que al final estemos en una situación igual o peor? La verdad es que el diagnóstico que habéis hecho en la introducción me parece muy interesante, porque sí que planteáis que el problema de la vivienda es un problema estructural en España, ¿no? O sea, sí que es cierto que vemos que el problema ha estado presente a lo largo de las últimas décadas, ya se ha focalizado también en determinadas poblaciones, ¿no? Pues lo veíamos en las personas jóvenes, lo hemos visto también con el boom de la burbuja inmobiliaria. Creo que habéis hecho un muy buen análisis y un muy buen contexto también de cómo ha evolucionado el problema, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en una situación en la que este problema de carácter estructural afecta a una gran parte de la población, sí que se ha generalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los datos de exclusión residencial son claros. 1 de cada 3 hogares en España están en una situación de exclusión residencial. Es decir, 1 de cada 3. 1 de cada 3, 5,5 millones de hogares. Es decir, 1 de cada 3 tiene algún problema y no tienen más de 2 problemas relacionados con la vivienda y no ven satisfecha la función social de la vivienda, ¿no? En este caso, está muy, muy, muy relacionado con el problema de la asequibilidad. Si bien es cierto que hay otros factores, luego los vemos si queréis, que afectan a otro tipo a cómo se ve garantizado o satisfecho el derecho a la vivienda, ahora mismo los precios es lo que más opera en las dificultades de satisfacción del derecho a la vivienda o de acceso a una vivienda digna, pero también de mantenimiento de una vivienda digna, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la escalada de precios ha sido brutal en el último año en el caso del alquiler. En el caso de la compraventa ha aumentado un 12% los precios de vivienda en venta, lo cual dificulta muchísimo también el acceso a esta vivienda. Ahí, por ejemplo, se han tomado medidas, subida de salarios, ¿no? Salario mínimo interprofesional, subidas en convenios. Nosotros somos un sindicato, estamos negociando todos los días el tema, ¿no? Pero claro, si los precios suben tanto, se comen esas subidas al final, ¿no? Eso es. Efectivamente, y de hecho tenéis un informe muy interesante al respecto que sacasteis en verano del año pasado.
Y sí que es cierto que vemos que hay indicadores macroeconómicos que sí que plantean una mejora, o sea, eso es obvio en términos salariales, en términos de jornada, en términos de acceso al empleo. O sea, habéis comentado los impactos de la gran recesión. No tenemos que olvidar que en 2013 el paro juvenil llegó al 57%, lo cual es una absoluta barbaridad. Y parece que nos olvidamos de esa situación de donde venimos, ¿no? Pero ahora mismo el problema opera más en la lógica de los precios, no tanto de los salarios, que si bien es cierto, no aumentan en el mismo, con la misma rapidez o con la misma dinámica que los precios del alojamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alquiler vemos que desde 2015 no han dejado de aumentar los precios del alquiler y que ahora mismo, tanto en venta como en alquiler, estaremos por encima de los precios de la burbuja, ¿no? Dejando una situación pues muy complicada que además opera, sobre todo que además opera en muchas capas de la población, pero que afecta de una forma más profunda a determinados grupos sociales, especialmente, por ejemplo, la gente que vive en alquiler, que en ese caso vemos que, por ejemplo, 250.000 hogares que tienen ingresos medios, ¿no? Lo que comentábamos previamente, de gente que en principio no debería tener problemas para acceso a la vivienda, se ven empobrecidas tras el pago de la vivienda y se ven en una situación de pobreza tras pagar los gastos del alquiler, ¿no? Lo cual ya vemos que es un elemento de exclusión en el que tienen que operar más cosas más allá de lo que tiene que ver con mejoras salariales, ¿no? Por ejemplo. Y además vemos que afecta muchísimo más a determinados grupos de población. Antes habéis hablado del tema del género, habéis hablado de la composición familiar, habéis hablado de personas mayores, de jóvenes, y es que efectivamente es así, son factores de exclusión que dificultan aún más si el problema es complicado. En estos casos, estos factores de exclusión operan como, bueno, pues barreras de acceso al ejercicio del derecho a la vivienda, ¿no? Pues algunos datos, en el caso, por ejemplo, de las familias monoparentales, si vemos que el 8,2% de los hogares tienen problemas para realizar los pagos de la vivienda, esto aumenta al 24% de los hogares monoparentales. Cuando, si vemos la perspectiva de género, ¿no? Si nos ponemos esas gafas moradas... Sí, claro, es el triple casi. Efectivamente, eso es. Vemos que el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces, operan elementos muy claros con respecto al género. En el caso de la emancipación, previamente, en los años previos a la burbuja, veíamos que había un acceso de emancipación, incluso durante los años de la gran recesión, el aumento, los procesos de emancipación eran incluso más numerosos que ahora. Ahora estamos en mínimos históricos, estamos en un 15,2% de la población de menos de 29 años que se puede emancipar, y es un mínimo histórico, ¿no? Y hay mujeres. Y mujeres también. O sea, el 29 es mujeres y hombres, entiendo. Mujeres y hombres. ¿Y mujeres está por encima o entiendo que por debajo casi? Pues la verdad es que yo creo que está un poco por igual. Quizás está levemente por encima en el caso de mujeres, porque quizás tienen un acceso al empleo un poquito vale. Previo, pero en este caso sí que es cierto que la emancipación de las personas jóvenes está igualado. No son no es un punto específico en el caso de las personas jóvenes en el que se den estas grandes diferencias. Sí que se dan diferencias, por ejemplo, y se han reportado en una encuesta que vimos, pues procesos en los que se pueden dar situaciones de discriminación con respecto a ser mujer joven, situaciones, bueno, pues de acoso, etcétera, ¿no? Bueno, que eso también se da y se opera también esas cuestiones también en el acceso a la vivienda en alquiler, ¿no? Estamos hablando de un tema que es un derecho y que está en la Constitución. Y sin embargo aquí manda el mercado. Entramos en una contradicción entre la libertad de mercado y el derecho del acceso a una vivienda. ¿Cómo resolvemos esto? Claro, desde las políticas públicas se tiene que hacer una política que tenga en cuenta a los diferentes actores involucrados en las propias políticas. Si bien creo que gran parte de los problemas y de la situación en la que estamos es que quizás esta parte de vivienda como derechos ha quedado un poco invisibilizada en el planteamiento de las políticas públicas en nuestro país, ¿no? No se ha considerado la vivienda como un factor clave o estructurante de nuestro estado del bienestar. Y yo creo que la clave sería esa, ¿no? Y más vinculando también, bueno, pues con los servicios públicos, que es algo que tenemos que empezar a conceptualizar la vivienda como un bien de interés general, ¿no? De hecho, en otros países es así. De hecho, estábamos hablando de derechos, ¿no? Y
también cómo la falta de una vivienda digna o el acceso interrumpe o dificulta otros derechos que también están, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la educación, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una familia no puede, como un niño puede tener una educación, ¿no? Si no tiene un espacio en el que estar, ¿no? Seguro, y está todo el rato preocupado porque te pueden echar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, cuando vemos los datos, por ejemplo, con respecto a, de nuevo, composición familiar, las familias con hijos tienen más problemas económicos y más problemas para afrontar los pagos de la vivienda que las familias sin hijos, ¿no? Es un estructurante también de desigualdad y es algo que las organizaciones de la infancia han denunciado en muchísimas ocasiones, ¿no? Y han puesto el foco en esto. Efectivamente, las situaciones, nosotras sí que hemos hecho una serie de informes que se llaman Cuando la casa nos enferma, en el que abordamos también los impactos que pueden llegar a tener la inestabilidad residencial, los problemas, pero también otros problemas relacionados, por ejemplo, con la calidad de la vivienda, ¿no? Con las humedades, con el aislamiento, claro, con todo lo que tiene que ver con el espacio, con la intimidad, ¿no? En el impacto potencial que puede llegar a tener en los menores y en las menores, ¿no? Sobre todo en las aquellas que están, bueno, pues también estudiando y bueno, pues la verdad es que el impacto es altísimo, ¿no? Y sí que vemos que está también muy relacionado con la asequibilidad, porque al final hay familias que pueden acceder o solo a habitaciones compartidas, o habitaciones más pequeñas, o habitaciones o a viviendas en peor estado, ¿no? Y que se estructura el problema en base a diferentes elementos que involucran también, bueno, pues una serie de impactos negativos también en estos menores. Lo que vemos es que aumenta los niveles de ansiedad, aumentan los niveles de depresión, se reducen, por ejemplo, las interacciones sociales, operan también sentimientos de vergüenza, también entre los menores, de invitar a los amigos o a las amigas a casa. No se tiene tampoco un espacio propio en algunas situaciones, ¿no? En las que de repente un adolescente no se puede meter en su habitación, por ejemplo, ¿no? Terrible. Efectivamente, o no, ya no es ni siquiera para estudiar, ¿no? Sino también pues para tener su propio espacio de independencia y estar para solo. Cerrar la puerta y quedarte a solas, ¿no? 100%. Eso es. Sí. Este problema además se agrava cuando tienes una situación, por ejemplo, que eres migrante o que eres de un país determinado. Todo esto dificulta muchísimo el derecho a la vivienda. Absolutamente. Y es algo que también venimos estudiando bastante en nuestra organización y que lo vemos también en el día a día de nuestra entidad, ¿no? De hecho, tenemos un estudio en el que analizamos cómo operan el racismo estructural que existe, por ejemplo, en las agencias inmobiliarias, ¿no? Y que opera también y que impide el acceso al final a determinadas viviendas por parte de personas migrantes, ¿no? Pues vemos que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan plantear criterios discriminatorios para el acceso a la vivienda. Pero de esto personas está prohibido migrantes. Por ley. Bueno, es una situación efectivamente sí, compleja, y además si lo desarrollan está prohibido en la Ley de Igualdad de Trato, está también planteado en la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero sí que se necesitan mecanismos que sancionen y mecanismos que registren este tipo de cuestiones. Por eso los testing inmobiliarios son muy interesantes también para detectar estas situaciones, ¿no? Y efectivamente es un problema que opera tanto en el acceso a la vivienda como luego en la distribución territorial que vemos en nuestras ciudades, ¿no? Así es. Antes hemos hablado del tema de la crisis del 2008, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros nos resultaba curioso cómo en 2011, después de la crisis inmobiliaria, hubo un relato muy diferente sobre la vivienda del que hay ahora, ¿no? Yeah. Se nos puso sobre la mesa la plataforma de afectados por la hipoteca, consiguieron hacernos ver el abuso que había con las hipotecas, etcétera. Ahora ha cambiado totalmente el foco, sí. Y el problema no es el abuso de los bancos o de las hipotecas o de los que alquilan en condiciones que, vamos, de precios inasequibles, sino el propio inquilino. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha virado ese discurso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el relato? ¿Qué ha pasado ahí? Efectivamente, ha habido un cambio que tiene que ver con diferentes factores. O sea, yo creo que así planteándote hay un cambio relacionado con un cambio contextual claro, sí. Y de las problemáticas claro. Hay un cambio relacionado también con la estructura de los medios y la agenda mediática, ¿no? Y de cómo
operan también, bueno, pues el cambio también de los medios digitales a los medios tradicionales, eso es interesante también abordarlo. Y luego también hay nuevos actores que operan en el ámbito de la vivienda, y eso forma parte de las grandes transformaciones que hemos tenido tras la gran recesión, ¿no? La verdad es que yo llevo trabajando en Provivienda desde 2012 y trabajando en comunicación e incidencia, y ha sido apasionante ver también todos esos cambios. ¿No? Claro. Sí, y es una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención. Efectivamente, en 2012, gracias sobre todo a los movimientos sociales, a la sociedad civil, el problema de la vivienda apareció en el espacio público como nunca había aparecido, sí. Y eso es gracias también a la capacidad también de movilización de toda la sociedad, efectivamente, pero también se dio una situación gravísima en términos de lanzamientos hipotecarios. O sea, los datos de 2012, 2013, 2014 son una barbaridad. O sea, esos datos también, el pico que hubo de lanzamientos, y sobre todo era 50% lanzamientos hipotecarios y 50% lanzamientos de impago de alquiler. Ahora mismo estamos en un 80% de lanzamientos de alquiler, pero los datos ahora mismo se han reducido considerablemente con respecto a lo que pasó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Al final ahí hubo una cantidad de pérdida de empleo brutal, y la gente directamente no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca, ¿no? Y eso, bueno, pues apareció como problema número 1 en la agenda pública. Posteriormente se ha ido modificando el problema, han entrado el problema virado sobre todo a la crisis de acceso al alquiler, pero sobre todo porque el acceso a la propiedad ha estado totalmente vetado. Se ha limitado el crédito inmobiliario, se ha limitado la capacidad de tener ahorros también, claro. Entonces, el problema se ha modificado, el problema ha cambiado sustancialmente y ahora se concentra mucho en la lógica del alquiler. Pero bueno, eso con respecto a los cambios relacionados con la realidad social, con los cambios relacionados con la agenda mediática, sí que es cierto que ahora mismo yo creo que ha cambiado desde una lógica de cambio estructural o de problema estructural a quizás en este caso, cuando operan también los discursos de problema de la ocupación, a un problema más emocional, ¿no? Que tira mucho del miedo, que tira mucho del clickbait. Es que yo he oído términos como inquiocupa, bueno, en el mejor de los casos, ocupas directamente, inquiocupas, últimamente oí negacionista de la ocupación. A la que decía que el problema de la ocupación era tal. Bueno, es un negacionista de la ocupación. Digo, ¿cómo? Tengo datos, eso. O sea, sí que es verdad que me apetecía, digo, voy a hacer un poco de ruido con los papeles. El bulo, cómo opera y cómo lo que estabas hablando, ¿no? De la agenda mediática o de los medios digitales y cómo al final se contrastan o no los datos, ¿no? Claro, yo creo que al final este contexto en el que se prima que aparezca una noticia que tenga muchísimo impacto, que tenga muchísimo la lógica y la propia estructura de los medios de comunicación digitales que priman el clickbait, ¿no? Las visitas, etcétera, en función de los anunciantes, bueno, pues creo que también potencia también que se genere ese ecosistema también de un mayor sensacionalismo y un mayor tipo de relatos muy vinculado con el miedo, con la emocionalidad, ¿no? Con tirar de lo más primitivo que podamos llegar a tener, que es normal. O sea, al final... sí, las emociones tiran. Sí. Pero bueno, por ver los datos... ¿no? Y vamos a mí me parece importante sacarlo, y es que el problema sí que es cierto que pese a la presencia mediática que tiene el problema de la ocupación, ahora mismo vemos que es un problema muy marginal. O sea, encontramos los datos oficiales, plantean que solo existen 1 de cada 2 casos por cada 100.000 habitantes. 1 de cada 2 por cada 100.000. Claro, la tasa real sería como de 0,001%. Es muy pequeño, muy pequeño. Si tenemos en cuenta los datos que he dado antes de exclusión residencial, que son 5,5 millones. Mi padre vaya a salir a comprar el pan, vuelva y la casa está ocupada. Además más o menos lo que, escuchando ciertos programas, no se puede pensar, ¿no? 100%. Y además eso sería allanamiento de morada y que sería algo totalmente diferente, que opera legalmente desde una lógica distinta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado también con ese tipo de información. Lo que sí que es cierto, a ver, también es que pese a que aparecen estos discursos y que sí que aparecen en medios digitales, en algunas cadenas de televisión, sí que vemos que cada vez más hay compañeros y compañeras que hacen un trabajo extraordinario contando la realidad del problema de la vivienda en medios, tanto en televisión, en radio, en medios escritos, y que ofrecen una visión muy poliédrica
poliédrica desde diferentes perspectivas también, que eso es interesante, y que ofrecen también una visión muy poliédrica del problema, de las soluciones, y que intentan entenderlo y aportar al debate gracias a los datos, ¿no? Y eso también lo vemos. Es decir, no está solo tan copado por el discurso de la ocupación, sino también hay mucha gente, como vosotras, yo creo que también estáis también contribuyendo a eso, ¿no? Que al final pues permite generar otro tipo de narrativas, y que si buscas un poco en Internet es fácil encontrar datos, es fácil encontrar otras narrativas y otras explicaciones del problema. Los bulos, ¿no? Sí. Bueno, estabas diciendo poliédrico, soluciones. Ya antes has mencionado que en otros países se han encontrado, se ha hecho que el Estado se haga responsable de la vivienda pública y tome, ¿no?, decisiones para afrontar este problema. Si tú fueras ministra de Vivienda, que ya es mucha responsabilidad, sí, para que entendamos todos, ¿hay soluciones? ¿Qué podemos hacer desde la administración pública, desde el Estado? Hay muchas soluciones, y yo creo que hay un gran consenso con respecto a las soluciones. Hay un gran consenso con respecto a, pues por ejemplo, a promover vivienda pública, a generar regulaciones de precio de mercado, hay consenso con respecto a los procesos de rehabilitación, o sea, hay un gran consenso con respecto a diferentes soluciones y sobre qué se tiene que hacer. Pues por ejemplo, en la limitación de precios turísticos hay un grandísimo consenso social con respecto a estas cuestiones, ¿no? Si yo fuera ministra de Vivienda, decir que no solucionaría todo el problema, porque al final debería ser también concejala de urbanismo, debería ser también consejera... El resto de la comunidad del ayuntamiento. Efectivamente, consejera de todas las comunidades, ¿no? O sea, sí que es cierto, y es importante ver que el problema de la vivienda es un problema que necesita una actuación coordinada por parte de todas las administraciones, de todos los niveles de la administración, pero también por parte de los diferentes áreas de especialización de la administración. Es decir, es importante vivienda, pero también es importante Hacienda, es importante servicios sociales, derechos sociales, es importante transición ecológica también, ¿no? Son cuestiones que es importante, ¿no?, a la hora de tener este proceso coordinado. Pero bueno, independientemente de esta cuestión, de que es necesario trabajar mucho en una dirección muy coordinada, hay cosas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, lo que vemos en ciudades que tenemos como referencia, que efectivamente no podemos trasladar el modelo, pero bueno, sí que es interesante tener inspiraciones, ¿no?, en ese sentido. Pues, por ejemplo, en Viena o en otras ciudades europeas, lo que vemos es que operan figuras como las Housing Association, las entidades sociales proveedoras de vivienda, que son entidades sin ánimo de lucro, que también trabajan en colaboración con las administraciones públicas para gestionar, para promover, para rehabilitar y para construir vivienda en alquiler social y asequible, ¿no? Y este tipo de modelos que colaboran estrechamente con los servicios públicos y dotando un parque público de vivienda muy, muy, muy sólido, permiten hacer frente a dinámicas más de carácter especulativo y a absorber mucho la demanda y absorber también mucho el crecimiento de los precios, ¿no? Además de mejorar el mantenimiento del parque y operar desde unas lógicas que no son de carácter especulativo, ¿no? En España estas figuras no están, o sea, sí que operan. De hecho, Provivienda opera, intenta trabajar en esa dirección. Tenemos una Housing Association, una marca que se llama Lumbra, por la que intentamos trabajar en esta línea y por la que estamos adquiriendo vivienda para ponerla en alquiler asequible. Bueno, pues por ejemplo, estamos adquiriendo vivienda en Canarias, que estamos alquilando un 70% por debajo de mercado, ¿no? Ese tipo de opciones es interesante, y vemos algunas opciones también en Cataluña, en Euskadi, pero son muy pocas. No son sistémicas de cara a generar cambios reales o cambios de carácter sistémico que impliquen, pues, una mejora en todo el contexto residencial, ¿no? Necesitamos escalarlo, y para eso necesitamos una regulación más específica que permita trabajar mano a mano con las administraciones públicas en este sentido, porque lo cierto es que ahora mismo contamos con un 3,3% de parque de vivienda con precios por debajo del mercado,
que comparado con la Unión Europea es muy, muy, muy pequeño. Ahora mismo en la Unión Europea estaríamos como en un 8%. Y en el caso de parque público, ya directamente propiedad de la administración, estaríamos hablando de un 1,8%, ¿no? Lo cual, muy poco, muy poco. Entonces, en la medida en que logremos aumentar estas opciones que se quedan fuera de mercado y que sí que operan desde dinámicas no especulativas, sí que podremos ofrecer unas soluciones de carácter más estructural. Esto es algo a largo plazo, se pueden hacer cosas en el corto plazo, se pueden hacer cuestiones vinculadas con precios, se pueden hacer cuestiones vinculadas con mejorar las relaciones entre propietarios e inquilinos a través de bolsas de vivienda en alquiler asequible, se puede rehabilitar parque para movilizarlo de cara a vivienda asequible también, se pueden generar procesos sancionadores un poquito más potentes para los usos residenciales, para los usos no residenciales, ¿no? Como es la vivienda turística o la vivienda de uso temporal. Es decir, hay muchas cuestiones que se pueden hacer y que además se pueden hacer desde la lógica de las penalizaciones, de los incentivos, porque al final el debate entre estas cuestiones es un poco falso. O sea, ahora mismo el problema que tenemos es de tal magnitud que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para hacerle frente. Efectivamente, claro. Eso es. Oye, y en esta línea, y es que esto me parece un poquito alarmante, el mercado internacional. Uh-huh. ¿Cómo ves esto de que los mercados se han abierto, compren suelo público, viviendas en España y es que parece y que la vivienda sea un derecho sin una inversión mercantil? Aparte, a mí me parecía muy interesante, ¿no? Porque había estado viendo cómo el mercado internacional, bueno, el capital internacional, el fondo buitre, etcétera, estaba como al principio en los centros de las ciudades, pues que ahora ya están en los barrios. O sea, sí. En el barrio de Ladrillo Visto, del Toldo Verde, ahí también, porque entiendo que ya han copado y los precios en el centro, el margen será menor, ¿no? Y están copando las ciudades, pero también las periferias. Claro, sí. Al final, cuando el acceso a la propiedad es tan complicado para la población de a pie, vemos que los precios no están bajando y hay determinados grupos que sí que están comprando vivienda. De hecho, en las operaciones, cuando se ven las operaciones al contado, se ve que hay muchas operaciones al contado y no tantas operaciones de hipoteca. Claro, efectivamente, y eso es un indicador interesante para saber cómo está operando también el mercado de la vivienda. Pues efectivamente es uno de los actores que se han incorporado en esta transformación que hemos visto, ¿no? Desde el estallido de la burbuja, la gran recesión. Uno de los cambios importantes que hemos visto en los últimos años es la incorporación en el contexto español de estos actores internacionales y estas fórmulas jurídicas que al final operan bajo esta lógica mucho más especulativa, ¿no? Que no se centran solo en vivienda turística, que no se centran solo en vivienda en centro de ciudades, sino que también pues operan al final, buscan barrios que pueden resultar rentables para sus operaciones, ¿no? Y al final eso en muchas ocasiones son barrios donde hay mucha vulnerabilidad también y donde los precios están muy bajos y se generan también lógicas de gentrificación, efectivamente. ¿Qué se puede hacer cuando uno se encuentra en una situación que llegan y te suben el alquiler por encima de, bueno, abusivamente, unos tics, ¿no? O buenos tics, llamarlo tics es simplificar, pero consejos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Vale. Pasos a seguir. Quizás yo creo que lo más importante en este caso es la información, o sea, pues en el caso del alquiler, ser consciente también de que tú tienes un contrato de arrendamiento. Si no tienes un contrato de arrendamiento, pero quizás tengas que ver cómo opera, bueno, pues el Código Civil, ¿vale? Pero información en este caso es importante, ¿no? Saber cómo es tu contrato de arrendamiento, si te pueden subir o no la renta, si estás obligado a determinados pagos, qué puedes hacer o qué no puedes hacer, cuáles son tus derechos relacionados con esto, ¿no? Por eso es importante también que el acceso a la vivienda se haga mediante relación contractual también, ¿no? Eso es clave, ¿no? En caso de que luego también hay otro paso, como es buscar asesoramiento, hay servicios especializados, hay también entidades sociales, hay entidades públicas. Pues por ejemplo, nosotras en Provivienda acabamos de poner en marcha junto al Gobierno de Navarra un servicio súper interesante de atención telefónica que ofrece información y asesoramiento ante cualquier situación relacionada con la vivienda, ¿no? Y ese tipo de cuestiones pues sirve mucho para conocer cómo operar y
y sobre todo cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, que eso es un primer paso, ¿no? Luego hay otras cuestiones, ¿no? Como es acudir a servicios sociales. En servicios sociales al final te pueden asesorar, existen recursos específicos, existen procesos de acompañamiento social, existen programas, a veces programas específicos relacionados con vivienda que pueden ofrecer soluciones alternativas o soluciones incluso de mediación, ¿no? En Madrid existen también algunos servicios de mediación entre propietarios e inquilinas, en procedimientos de desalojo. Bueno, existen este tipo de servicios. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, existen las oficinas de vivienda por distrito que tú puedes acudir pues para si tienes alguna duda o algún problema relacionado con la vivienda, y son servicios públicos vinculados en este caso pues con servicios sociales y vivienda, ¿vale? Esto es interesante también, ¿no? Es interesante también que si estás afectado por algún problema de la vivienda, te inscribas en los registros de demandante de vivienda pública, porque eso te permite acceder a otro tipo de recursos, y hay veces que es algo que no hacemos, sí. y es importante hacerlo también, tanto en los recursos que existan a nivel de comunidad como en algunos que existan a nivel municipal. Hay poca vivienda pública y es necesario que haya más, pero está ahí, ¿no? Claro, y tenemos que agotar todas las posibilidades que tengamos. Y luego también existen ayudas concretas y convocatorias a las que tenemos que estar atentas si tenemos problemas de vivienda o si cumplimos requisitos, ¿no? Pues a través de comunidades autónomas, pues para el pago de alquiler de vivienda, para emancipación, para rehabilitación de vivienda, que también es importantísimo, ¿no? El problema de la calidad del parque de vivienda, para accesibilidad también, ¿no? Son cuestiones que es necesario tener en cuenta. Es decir, es obvio que resulta que faltan recursos, faltan garantías habitacionales, faltan recursos, y es necesario invertir más en los servicios que atienden a la población, tanto a población general que pueda verse afectada por cualquier problema como a población vulnerable. Pero bueno, lo que tenemos que intentar es agotar todos los recursos que sí que tenemos a nuestra mano. Súper interesante también tenerlo en cuenta. Gracias. Pues muchísimas gracias. Nos has dado mucha información, nos has abierto el panorama. Y ahora pues tenemos dos clásicos del programa que te vamos a invitar a que nos digas de qué estás hasta el moño, además de lo de la vivienda, claro. Bueno, relacionado tangencialmente, ¿no? Con el tema de la vivienda, ya no solo de los precios, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con que, habiendo consensos sobre las soluciones, no haya consensos en las políticas y en los diferentes niveles de la administración. O sea, los consensos existen en el contexto, en la sociedad y en la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un margen de mejora que tenemos como sociedad, hacer que esos consensos de la sociedad también pasen a un consenso político, ¿no? Sí, y a las administraciones, efectivamente. Bueno, y ahora recomendaciones, porque nosotros, en vez de dar nada a los invitados, no pedimos. Bueno, genial. Somos así. Entonces, recomendación, libro, película, lo que te apetezca. Pues Hacemos una recomendación, te pedimos. Pues yo traigo muchas recomendaciones porque me encanta leer, me encanta ver películas, pero bueno, si queréis conocer más sobre el tema de la vivienda, yo creo que hay un libro que es El problema de la vivienda de Javier Burón, que salió el año pasado, que es súper interesante y que es súper recomendable, y que permite hacer un conocimiento así un poco general y muy específico, y además es muy interesante porque se orienta hacia las soluciones de los diferentes niveles de la administración. Ah, qué bien. Entonces es muy interesante. Súper apuntado. Total. Y luego de películas, pues yo os diría que podría ser muy interesante y además es muy divertida, ganó muchísimos premios. Revisitar Parásitos, que tiene tiene una perspectiva de clase social muy divertida también. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotras en Sindicalismo sin Barba. Gracias. Y ahora pues vamos a dar paso a Mónica, nuestra compañera Mónica, y el cuñadísimo. Muchas gracias. Pues ya lo hemos anunciado, pero como nos encanta cantar, el cuñadísimo, el cuñadísimo, el cuñadísimo. ¿Cómo os encanta cantar? Sí, de verdad. Sois increíbles. ¿Qué tal estáis? Hola, Mónica. Nos alegramos de verte. Pues muy bien.
Hoy os traigo pues un temazo. El cuñadísimo de hoy no es una persona concreta, es una idea muy extendida. La idea de que si tienes empleo público, pues no puedes quejarte, y menos aún si has aprobado una oposición. Porque claro, según el cuñado clásico, si eres funcionario, ya lo tienes todo hecho. Sueldo fijo, estabilidad, vacaciones y una vida resuelta. Y si algo no te encaja, pues haber elegido otra cosa. Con esta lógica maravillosa, hoy vamos a hablar de un caso muy concreto. Los funcionarios que ganan su plaza en Baleares y no pueden aceptarla porque no encuentran vivienda. Aquí suele aparecer el primer argumento cuñado. Bueno, pero es que Baleares siempre ha sido caro. Bueno, pero no así. Hoy en Baleares el problema no es solo el precio del alquiler, es que no hay alquiler. Lo que hay son pisos turísticos, alquileres de temporada pensados para turistas o trabajadores temporales y un mercado especulativo que ha convertido la vivienda en un activo financiero, no en un derecho. Y aquí entra el segundo argumento cuñado. Con un sueldo de funcionario te lo puedes permitir. Bueno, depende. Si consideras razonable destinar el 60% de tu salario a pagar un piso minúsculo, pues entonces sí. Pero eso no es viabilidad económica, eso es sobrevivir a duras penas con nómina fija. Hay funcionarios, sanitarios, docentes, personal de justicia, de la AGE, que llegan a Baleares con su plaza y se encuentran que el alquiler se come más de media nómina y directamente a veces no encuentran nada. Entonces llega el tercer argumento cuñado, que compartan piso. Hombre, a ver, después de aprobar la oposición con 30, 40, 50 años, a veces con familia, ¿la solución es volver a la vida universitaria y compartir pero pagando precios de lujo? Pues no me parece. Años de estudio, sacrificio, oposiciones durísimas para acabar diciendo no puedo permitirme vivir donde me mandan a trabajar. En sanidad, esto se traduce en rotación constante, plazas que no se cubren, servicios al límite, y en educación se han llegado a plantear alojar a docentes en hoteles. Mejor que en garajes, que también. Sí, totalmente. Antes, ¿no? Claro, por eso lo digo. Entonces, bueno, vuelve el cuñadísimo, versión avanzada. Bueno, pues que le suban el complemento y ya está. A ver, aquí conviene matizar. En el acuerdo marco firmado con Función Pública se ha incluido la revisión al alza del plus de residencia y de insularidad. Es una buena noticia, era una reivindicación histórica, un paso necesario, pero ningún complemento por sí solo puede arreglar un mercado desbocado. Pero efectivamente, UGT Servicios Públicos negoció y firmó el pasado noviembre un acuerdo que incluía precisamente la revisión al alza del complemento de insularidad. Una ayuda. Sí, las cuantías aprobadas son muy buenas, pero el problema sigue siendo estructural. Un funcionario con un salario medio para vivir en Madrid o en otra gran ciudad, pues también gastaría el 50 al 60% de su nómina en alquiler. Lo que sucede es que quien trabaja en Madrid tiene la posibilidad de buscar a 40 kilómetros a la redonda, claro, que es lo que no se tiene más remedio, pero claro, en Baleares esta opción no existe. Y como digo, el problema es estructural, es turistificación sin límites, es que nuestros políticos, que a veces no son más que marionetas de los grandes empresarios, pues están convirtiendo las ciudades en modelos de negocio, no en modelos de ciudad. Y es especulación y es falta de parque público. Y mientras tanto seguimos escuchando que el empleo público es un privilegio, ¿no? Tan privilegiados que hay quien no consigue, quien lo consigue y no se puede quedar en su destino. Entonces, bueno, nada, pues yo me voy a despedir con un poquito de ironía, ¿no? Mandando un beso a esas personas que estudian durante años una oposición, aprueban, ganan su plaza, les mandan a su madre la captura del BOE y de repente, ops, te han asignado Baleares, ¿no? Pues ahí sí podemos decir que se acabó la fiesta. Esto podría ser un chiste si no fuera tan grave, porque la consecuencia aquí es que se pone en peligro la prestación de servicios y el estado de bienestar. Ay, muchísimas gracias, Mónica. Nos encanta tu cuñadísimo, que siempre pone, ¿no?, el ojo crítico y es genial. Pues ahora damos paso a nuestra otra compañera, a Belén. Belén, que viene con Sindicalismo sin canas. Hola, Belén. ¿Pero qué cargada vienes? A ver, que te dejo entrar. Venga, pasa. ¿Qué pasa? Madre mía, por favor. Ay, Belén. Es que me suben el alquiler y me lo he tenido que traer todo aquí. ¿Pero yo qué pensaba mudarme en el estudio. ¿Pero qué traes? Todo lo que tenía en casa. Pues traigo las ollas, traigo el puré,
Ay, que no me lo puedo de creer. Traído Esa papel higiénico. foto. Esto me recuerda a 2020. ¿Y qué haces con esa foto? Hombre, porque yo tengo también a los referentes en Pero casa. qué fuerte, Belén. Pero tú has Ya entrado veo en mi que hay casa. favoritismo. Es que me falta una foto tuya, Montse. Para el siguiente En el capítulo. siguiente te la doy. Qué fuerte, Belén. Todo esto es muy fuerte. Pues sí, pero es que es la situación de los jóvenes hoy en día. Ay, pero que esto está... Tenemos muy- que ir con la casa a cuestas, como los caracoles. Pero yo he oído que los jóvenes estáis en unos sitios muy modernos, con salón, cocina compartida. Estáis de lujo. Claro, o sea, eso es lo que quieren hacernos ver, lo que quieren hacer creer, pues a través de, otra vez, los términos que vienen a romantizar la precariedad. ¿Sacó el Duolingo? De la precariedad. Es el momento. El Duolingo de la precariedad es el momento. Me gusta, me gusta la idea. Pero sí, es que es la verdad, es que al final, a través de términos, aquí en vivienda lo llaman co-living, que es para venir a decir que nos metamos 13 personas en un zulo aquí en Madrid y que paguemos cada uno unos 300, 400 euros por 3 metros cuadrados. Pero ya empiezas con estas palabras que yo no entiendo nada, que a mí eso me suena a orgía y a sexo. ¿No es esto? No, bueno, puede ser que a lo mejor en algún sitio acaben haciéndolo ya por necesidad, porque claro, como no te pueden ni pagar el aire acondicionado, o sea, ni la calefacción. Pero no, el co-living, o sea, tenemos pues diferentes términos. Está co-living, que es, o sea, vienen a decir que varias personas se agrupan para vivir en un mismo piso, lo que es como compartir piso, pero en el co-living son pues 6, 7, 10 personas. Y son no pisos porque quieran habilitados. hacer una comuna, sino... No, porque además algunos ni siquiera tienen cédula de habitabilidad. Pero está pues el co-living, está... Una cosa, Sí. co-living, falta de espacio, 8 personas. Luego te sale en TikTok rutina coreana. 500 pasos, como la... Claro, una Pues eso es contradicción. lo que me pasa aquí, que yo he Claro, traído mira la todos los bolsa, jamones. ¿dónde dejas esto? ¿Dónde dejas Debajo esto de la almohada, si porque no ¿qué? tienes un huequito en un baño, en una estantería? Nada, o sea, debajo de la almohada, Qué porque al fuerte final todo. tienes que estar compartiendo las baldosas de la nevera, las baldosas del cuarto de baño. Y luego además también está el término microliving, que es, vale, vives tú solo, pero vives tú solo en un espacio de 10 metros cuadrados donde tienes la almohada al lado del retrete, básicamente. Y eso es un microliving. Te dicen, no, es que aquí o sea, tienes solo lo que necesitas. Ya, bueno, es que a lo mejor necesito espacio para poder estirarle. O sea, es las una piernas. vida, es Estirar una las piernas, vida, exactamente. pero es que es una vida Ponerme de pie. minimalista. Es una vida minimalista, ¿no? Exacto, Espiritual, o sea, no te mueves y espiritual. Ahora, diciendo esto de espiritual, hay una cosa que también se ha puesto muy de moda, que es el nomad worker. ¿Qué? Que antes worker. el nomad worker Vale. era el que se iba a Tailandia o el que... Claro, yo me los imagino todos en una villa de Bali, Sí. columpiándose con Hombre, si al menos el mar fuera- enfrente. fuera así que Eso es dices, lo bueno, era el derecho a nomad desconexión, worker, pero ¿no? no. O sea, ahora el nomad worker es que tú decides, o sea, tú vas mudándote, vas cambiando y vas cada X tiempo, no te quedas fijo en un sitio. Tienes que ir cambiando continuamente de casa, de vivienda, y te dicen que es que así vas conociendo mundo. Bueno, o sea, el mundo que voy conociendo son los diferentes barrios de Madrid, pero mundo Bali, lo conozco. Bali queda muy lejos, ¿no? Exacto, sí. ¿Y alguna palabrota más de estas? También está el término nest living. ¿Quién es? ¿Qué? Nest es un nido de pájaros en inglés. ¿Ah? Yo creo que lo utilizan porque como al final nos despluman, pues lo han metido así para ponerlo más bonito, ¿no? Como decimos siempre. Pero sí, nest living lo han querido vender como tu primera vivienda para emanciparte, como tu primer nidito de pájaros, tu primer nidito del amor. Pero el nidito del amor es un zulo en un garaje de Madrid, en un garaje de Bilbao, en un garaje de cualquier sitio de España, de cualquier parte de España. Un zulo sin ventilación, un zulo en el que pagas 700, 800 euros. Qué fuerte. Pero es tu nidito del amor. Qué fuerte. O sea, que Al esto final es... acaba siendo como los cucos, ¿no? Que ponen el huevo en el nido de otro porque no puede ser el suyo propio. Pero total, entonces te despluman, pero con palabras completamente bonitas. Claro. Es increíble, ¿eh? Sí, sí. Y es luego, el Duolingo de la si te precariedad. Me encanta el término. Totalmente, el Duolingo de la precariedad, porque además es que nos lo ponen para que no protestemos. Al final resulta que si dices algo como, oye, es que los barrios se están convirtiendo en parques temáticos, nadie puede vivir allí, ¿tú qué eres? ¿Qué eres tú? Intervencionista, comunista. Comunista, intervencionista, efectivamente. Es que
no crees en la propiedad privada, que es un derecho que está en la Constitución? Como el de la vivienda, ¿no? Claro, o sea que si pides vivienda digna porque ya tienes una edad y además tus padres te están diciendo, hija, lárgate ya de una vez, o sea, que esto está bien, entonces te tachan de qué. Pues no, un poco más que de satánico casi. Pero sí, o sea, pues de que estás en contra de la propiedad privada, como habéis dicho, que estamos en contra del libre mercado, que vamos a simplemente dificultar y empeorar la situación si topamos los precios del alquiler. Que el progreso, ¿no? Claro, digo, hombre, a lo mejor les empeoramos la situación a los fondos buitre, pero a los jóvenes no creo. O sea, que al final están jugando con nuestras vidas como con el Monopoly, ¿no? Exacto. O sea, compro hoteles, compro casas y aquí entre unos 4 se lo comen y los demás... Como caigas en una casilla con el hotel o las 3 casas ya se acabó. Exacto. Se acabó tu vida, te destrozan. Es un poco como la simulación de los juegos de mesa, pero en la vida real. Cuando nos toque el Jumanji, veremos a ver qué hacemos. Pues pero vamos. sí, al final lo que reivindicamos de esta juventud, que ya es lo que habéis dicho vosotras antes, es ya la lucha de todas las edades, porque es que afecta por igual a una persona mayor, afecta por igual a un estudiante o afecta por igual a una familia, que yo me lo imagino y digo, madre mía, yo si tuviera una familia me daría una ansiedad y un miedo. El Salud tema de la mental, vivienda, ¿no? Cuando hablamos de ella. Y mis niños, o sea, mis hijos, ¿qué hago con ellos? Pero bueno, yo que no tengo esa responsabilidad, al final desde Juventud lo que pedimos es simplemente que las casas sean para vivir, no para especular, que podamos tener un proyecto de vida. Totalmente de acuerdo. Que el proyecto no sea de un fondo buitre o del plan turístico de Airbnb. Sí, o sea, que menos diccionario en inglés, menos co-living, menos Duolingo de la precariedad y mucha ley de vivienda y constitución. Exacto. Sí. Se trata de eso. Muchísimas gracias. Te vamos a hacer un hueco aquí, ¿no? Para que puedas dejar todas tus cosas. Como... Yo creo que ahora hablamos a ver si te puedes quedar en el estudio. Sí, a ver si Oye, pues a lo mejor por esto aquí en Madrid perfectamente te pueden pedir 900 euros, ¿eh? Ahora lo proponemos a ver qué pasa. Oye, pues nos vemos en el próximo Sindicalismo sin barba, ¿no? Gracias. Sindicalismo sin canas. Gracias, Belén. Voy a empezar a recoger. Te ayudamos un poquito. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.